Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gran Canaria, queremos dar la bienvenida a Acción Deportiva. Canarias, sobre todo con el nuevo cargo que ostentas, presidente de FACDE, la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos. Fernando no es nuevo en las islas, creo que le tiene un cariño especial a Canarias y muchos vínculos. Fernando lleva más de 30 años en la gestión deportiva, 15 en el sector público, 15 en el sector privado. Actualmente Fernando está trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza, es el jefe de la Oficina de Estudios Económicos y Asesoramiento Económico desde hace muchos años. Creo que Fernando, estás contando los días para pasar a un mejor estado. Y bueno, hoy en este gran currículo que tiene Fernando, pues hace que sea un invitado especial. Él es licenciado en Educación Física en Madrid, ha tenido un programa de doctorado en la Universidad de Zaragoza, todos los años de experiencia que tiene en el sector de la gestión deportiva y ahora con el nuevo cargo, presidente de, de FACDE. Perdón. Pues hoy a Fernando le trae a Canarias la inquietud que tenemos los gestores de la gestión deportiva. Hoy esta charla, estas conversaciones que vamos a tener, vamos a dividirlas en tres partes. Una primera parte donde vamos a conversar con Fernando los efectos del COVID en la gestión deportiva y los retos que se nos presentan a los gestores y gestoras. Todos los que estén presentes a través del chat que nuestra compañera Amalia va a gestionar, pues nada, hacer preguntas y sobre todo comentarios para poder departir. Una segunda parte con Fernando que nos traía el año pasado una conversación grata sobre los criterios fundamentales en la gestión deportiva y los objetivos de desarrollo sostenible. Ese congreso que tuvimos que posponer, Fernando iba a estar también presente con nosotros. Y luego un tercer bloque que creo que hoy más que nunca es importante hablar, compartir, que es el papel del asociacionismo ahora mismo en la gestión deportiva. A nadie se le escapa que Canarias está viviendo, junto con el resto del territorio, unos momentos diferentes y el asociacionismo ahora mismo, justamente nosotros aquí lo estamos viviendo de una manera muy proactiva. Y queremos saber la opinión pues, del presidente de FACDE. Así que les invito a todos a participar y a compartir. Creo que el conocimiento es algo que entre todos nos engrandece y sumamos más. Fernando, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Paola. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir que es un verdadero placer el estar aquí. Me hubiera gustado estar el año pasado, en el mes de junio, en el Congreso de manera presencial, para poder saludar a toda la gente, amigos, conocidos que tengo en el mundo de la deportiva en Canarias, pues desde aquellos primeros másters que dieron lugar precisamente a la formación de una generación de gestores del deporte que a su vez dieron lugar a CAGEDE. Y bueno, y colaboradores que he tenido, clientes que he tenido cuando he trabajado por libre y bueno, y muchos amigos y también especialmente también al que fue presidente de FACDE, Anito, por lo que aportó durante los años de su gestión y bueno, y agradecerle todo ese trabajo a él y a todos los presidentes de FACDE en la función que yo ahora voy a asumir, precisamente, bueno, pues que ya he asumido hace 4 semanas, pero que asumiré más plenamente pues cuando, como has comentado tú, a final de año, pues termine mi actividad profesional. Bueno, pues en lugar de dedicarme a ser voluntario de la Cruz Roja, pues voy a ser voluntario en FACDE. Bueno, la idea de esta charla, como ha comentado Paola, es dividirla un poco en tres partes para que no sea excesivamente farragosa y poder introducir en esas partes un conjunto de preguntas o reflexiones o observaciones o críticas que los asistentes podáis hacer.
Por eso la primera de ellas tiene que ver con un poco cuáles serían los efectos del COVID, cómo afecta el COVID al deporte, cómo ha afectado en estos de manera sintética, evidentemente, porque todos vosotros en vuestras organizaciones lo habéis podido ver, y cuáles serían los desafíos. Brevemente una se fije más. Y lo primero que quería el decir que todavía el COVID-19 es todavía un agujero negro. Hace un año, porque evidentemente del COVID no se sabía nada o casi nada, ahora vamos sabiendo algo más, pero no todo. Ya sabemos que el COVID se transmite fundamentalmente por los aerosoles, por las partículas en el aire, bien líquidas o bien sólidas, que están. El COVID se transmite fundamentalmente sabemos que las vacunas están funcionando muy bien y que por lo tanto esta inmunidad de grupo que esperamos de verano, etcétera, pues va a permitir normalizar bastante la situación, pero es verdad que todavía hay aspectos que no conocemos del todo de COVID y a efectos secundarios que afectan en muchas ocasiones a la física y a la limitación en relación al tema de las también en relación al tema de las en fin, hay todavía una serie de circunstancias que nos obligan a pensar que no estamos en una sociedad post-COVID, sino que estamos todavía en una sociedad y formalmente dentro de unos meses probablemente dar por declarada esa pandemia. Y bueno, no presumido, pero es una evidencia científica que el deporte es un medicamento genérico universal, que es la inactividad física es la tercera o cuarta causa de muerte evitable, sobre todo en enfermedades no transmisibles y muertes evitables de alguna manera, pero es importante que sepamos que el COVID es una enfermedad transmisible y que frente a la enfermedad transmisible que es el COVID, el deporte de cómo las personas activas físicamente reaccionan mucho mejor al contagio, con la mitad de posibilidad de ser hospitalizados, la mitad de posibilidad de llegar a una UCI si eres hospitalizado, o incluso la mitad de posibilidades de morir si en el caso de que estés en una UCI, las personas, ya digo, activas físicamente frente a las inactivas físicamente. Pero en relación al tema del contagio, de momento no hay una evidencia científica en ningún sentido o en otro. Estamos viendo como deportistas profesionales que moralmente, económicamente y de responsabilidad social tienen que tener un mayor compromiso con el tema de los contagios del COVID, como estamos viendo casi diariamente en todos los telediarios, como de esos deportistas profesionales se contagian, igual que se contagian muchísimas de las personas. Por lo tanto, lo más importante de todo, o el mensaje es decir, primero,
el cono va a desaparecer y vamos a convivir con él un cierto tiempo. Si tuviéramos que hacer un de las debilidades y fortalezas, por resumirla en dos, debilidades y dos fortalezas del efecto del COVID en el deporte, diríamos que el primero de ellos es el impacto económico negativo en todos los niveles, en el país, en el sector público, que se ha endeudado en este momento hasta el 125% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, las administraciones públicas en España han tenido que reaccionar a la debacle económica que el COVID ha supuesto, la baja caída del Producto Interior Bruto del 10%, en los peores momentos del Producto Interior Bruto del 10%, como ha ocurrido en este año. Las administraciones, para reaccionar, se han tenido que endeudar. Hemos pasado de estar endeudados el 95% del PIB, es decir, de deber todo el 95% de lo que produce un país, a deber ahora ya el 125%. Y, por supuesto, el impacto económico en las empresas, que han tenido ingresos ceros. Muchas empresas del sector deportivo han tenido ingresos cero durante muchos meses. Las personas que con cientos de miles o millones en ERTES o en el paro, que ha disminuido la capacidad de consumo en muchas de ellas. En fin, un impacto económico negativo que significa que lo que hemos perdido en año y medio, suponiendo que a partir del mes de septiembre o a partir del verano se empiece a normalizar ya la situación en un porcentaje muy alto, eso que hemos perdido en año y medio no lo vamos a recuperar, sino probablemente en 3, 4, 5 años. Es decir, nos va a costar 3 veces más recuperar económicamente lo que hemos perdido en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, eso nos va a afectar. Estéis en el sector público, en el sector privado, trabajéis de manera autónoma en un club deportivo, en una federación, en una empresa que presta servicios en un centro educativo, eso nos va a afectar de una manera muy importante. El segundo elemento es la distancia social que modifica nuestro comportamiento. Todos tenemos muchas ganas de dar abrazos, de ir a muchas actividades, de poder ir a fiestas, a actividades sociales, a teatros sin restricciones o con pequeñas restricciones, etcétera. Pero la distancia social ha generado una inseguridad que es necesaria, evidentemente, para luchar contra el COVID, ha generado una inseguridad y una desconfianza que probablemente también continuará cuando termine la pandemia. Yo creo que la gente va a seguir, hay diversos comportamientos relativos a la distancia social, a la proximidad, etcétera, que van a continuar, bueno, y determinados hábitos que van a continuar en el futuro. Es decir, todo el mundo, ayer hablaba con la directora del tranvía de Zaragoza, que es una empresa que funciona muy bien en esta ciudad, y todo el mundo tiene claro que en el transporte público el uso de la mascarilla va a permanecer, incluso cuando no haya pandemia. Pero incluso esa reticencia al acercamiento social que nos afecta a nosotros como gestores del deporte, a nuestras entidades y a nuestras actividades, va a ser un comportamiento que va a continuar. En el lado de las fortalezas hay una evidente, el binomio deporte y salud. Es decir, siempre hemos hablado de que la perspectiva de la salud es la más importante en estos momentos desde el punto de vista de la promoción de la actividad física del deporte al conjunto de la ciudadanía, aunque no es la única, pero sí que es muy importante en la generalización de la actividad física. Pero hoy en día también somos conscientes de que las personas con la experiencia de la pandemia están mucho más preocupadas por la salud, por su salud individual, por la salud pública. Están teniendo mucho cuidado en sus comportamientos porque saben que la atención sanitaria en nuestros hospitales, en todas las comunidades, ha cambiado con el COVID y no se atiende de la misma manera en los centros de salud, en la atención primaria, los especialistas. Vamos a decir que el volcar los esfuerzos de los
autoridades de salud hacia el COVID de alguna manera ha desprotegido. Otra parte, yo creo que las personas son conscientes de eso. Las personas entienden qué es eso de la evidencia científica, que hace año y medio no se sabía, pero todo el mundo está oyendo en la tele, para arriba, para abajo, el tema de la evidencia científica. Y en ese aspecto creo que la vinculación del deporte a la salud es una oportunidad como nunca hemos tenido para el futuro, para los próximos años. Y el otro elemento también positivo, la otra fortaleza y oportunidad a la vez, como es el caso anterior del deporte de salud, es el redescubrimiento del aire libre, de la naturaleza, del espacio, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera lo estamos viendo todos los fines de semana, por lo menos aquí en la península y en la parte del norte de la península donde yo vivo, todos los fines de semana las actividades de naturaleza, de andar, de bicicleta, las actividades individuales o de pequeños grupos, evidentemente, no las grandes eventos de masa, pero el descubrimiento de la naturaleza y del espacio público, el espacio al aire libre, etcétera, es una de las grandes oportunidades y evidentemente si hay un país que por el clima puede aprovecharse más de ese espacio al aire libre es España, y si hay una comunidad también fundamentalmente es Canarias, ¿no? Y en ese sentido esto es una oportunidad, es decir, probablemente el deporte vuelva y vamos a volver y va a haber un boom de vuelta a la actividad deportiva, pero igual no es de la misma manera que como era antes hace año y medio. Y un poco por terminar esta primera parte, los cinco criterios que me parecen, o los retos o desafíos o objetivos que las entidades deportivas y los gestores deportivos en nuestras entidades deberíamos de tener siempre en la cabeza como prioridades que yo creo que van a ayudar a este proceso de la recuperación. Primero, la generación de confianza y de seguridad. Evidentemente nadie tiene una bola de cristal para ver para prever cómo va a ser el futuro. Bueno, el futuro ya se está construyendo, es decir, en el día a día, es decir, las entidades deportivas ya lo están haciendo, todo el mundo estamos, en nuestras organizaciones estamos viendo, empezando o continuando con las actividades, reorientando algunas y bueno, estamos construyendo ese futuro que nadie sabe todavía cómo va a ser. Pero sí que es verdad que de alguna manera la gente volverá a las actividades deportivas, a los centros deportivos, a las competiciones, a los centros de fitness o a las escuelas deportivas, cuando se genere la confianza, tengan la confianza y la seguridad para poder desarrollar esa práctica en su lugar. Y por eso digo que aun cuando termine la pandemia, las personas van a pedir sobre todo seguridad y por lo tanto los centros del tipo que sea deberán sobre todo implantar medidas de seguridad que generen confianza en la ciudadanía. Yo siempre pongo el ejemplo de que en el mes de julio del año pasado yo volví al gimnasio, a mi gimnasio de siempre, fui 2 días y al tercer día dije, no me genera la seguridad que yo no me sentía seguro en mi centro en fitness. Probablemente vuelva el 1 de septiembre, cuando estemos todos vacunados, y evidentemente espero que las medidas que a lo largo de estos meses sé que han ido implantando me generen la suficiente seguridad para ir con tranquilidad, ¿vale? Por lo tanto, el primer elemento es generar confianza y seguridad. El segundo punto fundamental va a ser también la digitalización de los servicios y de la gestión. Es verdad que a veces la pandemia lo que nos da la sensación de que con la pandemia y la recuperación del aire libre, de la actividad en la naturaleza, etcétera, de alguna manera es una vuelta a lo básico, a lo natural, a lo más sencillo, ¿no? Pero siendo eso verdad, porque sí que es verdad que vamos a recuperar cosas, espacios públicos, instalaciones deportivas elementales, aquellas canchas que hacíamos con canastas en los ayuntamientos donde jugaba la gente de manera libre y que habían perdido un poco vigencia. Ahora yo creo, nosotros estamos observando aquí que la gente sale más a la actividad al aire libre, pero es verdad que el futuro de la economía de nuestro país pasa por una economía digital y evidentemente los servicios
deportivos no van a ser diferentes ni tienen que ser diferentes de lo que es el resto de la economía, ¿no? Y en ese sentido, el mundo del deporte, que es innovador, que siempre ha sido innovador, debe seguir innovando en el mundo de la digitalización, que mejora la gestión, que mejora las ventas, ajusta los costes, permite una mejora de la calidad, es decir, tiene unos elementos muy importantes de la digitalización. Y ojo, el fitness online, como decía el director de AFAL Smiles, me parece que se llama la entidad que vende por determinados servicios a la mayor parte de muchísimos gimnasios en España, hablaba de que el fitness online como herramienta complementaria ha venido para quedarse, ¿eh? Y que por lo tanto la digitalización de los servicios y de la gestión de los servicios es un elemento básico, va a ser un elemento básico para el futuro. El tercer punto sería la personalización de los servicios. Los aforos reducidos nos seguirán acompañando por tiempo. La sensación de fragilidad del ser humano va a quedar latente. El efecto de la pandemia no va a desaparecer con la inmunidad de grupo, va a seguir todavía, durante un tiempo. Y yo creo que van a tener más oportunidades y van a tener más posibilidades los pequeños grupos de personas de 5, 6, 7 personas, no sé si llamarlos grupos burbuja o no, pero sí pequeños grupos que tanto en los centros de fitness, de actividad física, en las propias actividades de un ayuntamiento o incluso en las actividades federativas de determinadas federaciones deportivas autonómicas, territoriales, federaciones canarias o insulares, etcétera, los aforos reducidos van a ser una exigencia. Entre esas clases colectivas, porque claro, las clases colectivas, por ejemplo, los centros de fitness son las que atraen a más del 50% de las personas que van a los centros. Pero entre esas clases colectivas de 30, 40, 50, o en el caso del spinning o del cycling, que hacía yo, pues 60 personas en una bicicleta, a un metro una de otra, todos encima de la bicicleta, como si estuviéramos en un pelotón del Tour de Francia, expulsando 150 litros de aire contaminado durante 45 minutos en un sótano con poco techo, pues evidentemente entre todas esas actividades masivas y el entrenamiento personal one-to-one, con un profesor que es caro, que no, evidentemente no todo el mundo lo va a poder hacer, hay un término medio, va a haber un término medio de esos pequeños grupos de 5 o 6 personas, 7 personas, en actividades muy controladas, muy bien medidas, pero ahí hay un espacio que nuestros clientes, nuestros usuarios lo van a exigir. El cuarto punto, ya lo he comentado antes, es el que tiene que ver con las actividades al aire libre. Las actividades al aire libre es una oportunidad para ellas tremenda, son las que más seguridad generan. Es una oportunidad para todos los deportes de naturaleza y su conexión también con el turismo deportivo. Es decir, es una oportunidad fantástica y también, evidentemente, es una oportunidad para aquellos centros de fitness, instalaciones municipales, etcétera, que tengan espacios al aire libre. Los espacios al aire libre, los espacios públicos, los parques, etcétera, van a tener una oportunidad. Entonces, una oportunidad muy grande y ya digo, es lo que más también nuestros clientes van a pedir. Bueno, y el último punto no es nada que el deporte no haya venido haciendo el deporte, y entendido en un sentido muy amplio en las últimas décadas, ¿no? Y eso es un poco poner en marcha la capacidad de adaptación de los servicios a las nuevas demandas. Es decir, evidentemente ya todo el mundo se está adaptando, poniendo medidas, cambiando protocolos, diseñando nuevas actividades, diseñando nuevos grupos, etcétera. Y bueno, y yo, por ejemplo, que hago un deporte minoritario, marginal, que se llama orientación, que por cierto hay una actividad en el municipio de Valle Seco, puede ser, el día 6 de junio allí en Gran Canaria, una actividad muy interesante del programa Deporte y Mujer de la Federación. Es un deporte pequeño, la orientación,
pero nosotros estamos innovando, tenemos nuestro protocolo COVID, organizamos las salidas de otra manera, publicamos los resultados única y exclusivamente en la nube y utilizamos ya muchos elementos que hacen bueno, pues nos ha cambiado completamente, nos hemos adaptado y bueno, y poco a poco se va recuperando la actividad. Bueno, y esto serían un poco la primera parte, los primeros 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos que tiene que ver con el COVID. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte, antes de pasar al segundo. Pues sí, ya tu intervención ha generado conversación en el chat que te voy a trasladar. En primer lugar, anoche en El Hormiguero entrevistaban a Felipe González y una de las reflexiones que hizo fue que el sector económico ahora, con el efecto del proceso de vacunación y el estado o la eliminación del estado de alarma, todos los sectores económicos van a hacer un efecto rebote y van a empezar a recuperarse. Queríamos saber tu opinión sobre el sector que nos ocupa, el sector de la actividad física y el deporte. Por otro lado, nuestra vicepresidenta, Noemí, te lanzaba la pregunta ¿cuál era tu opinión sobre la oferta Outlook, los deportes al aire libre, que si serán superados por los que están dentro de las instalaciones, que acabas de comentar como una cuarta fortaleza, pero si se debe cambiar o consolidar las infraestructuras en este sentido? José Hernández, también ha sido miembro de esta junta, preguntaba, y ya más por tu posición como presidente de FACDE, que cuáles van a ser esos objetivos de FACDE para mejorar la industria de la actividad física y el deporte y qué batallas se van a librar a partir de ahora. Otra de las preguntas que lanzan los oyentes es que las expectativas de aplicación, ¿cuál es tu creencia sobre cómo se van a aplicar en los presupuestos de las administraciones públicas esa inyección de reactivación de la actividad física y el deporte? Y por último, pero no menos importante, obvio, ¿crees que las propuestas no de ley de considerar la actividad física como esencial ahora mismo es en serio o va a caer en papel mojado? Vamos a intentar ser breves y concisos porque la gente está animada y quedan 2 bloques, ¿vale? Te pido Vale. un poquito de concreción Sí. para poder atender a todos los y todas las que nos escuchan. Gracias, Fernando. Bueno, del efecto rebote, evidentemente que va a haber un efecto rebote y que nos va a afectar a nosotros, a las entidades deportivas. Pero sí que tenemos que ser conscientes, primero en el sector público, y lo enlazo con la cuarta pregunta de qué va a pasar con el sector público. A ver, el sector público está en un nivel de endeudamiento muy importante. Y es muy probable que los presupuestos de las administraciones públicas destinados al deporte vayan a limitarse todavía más. Es decir, yo no creo que los presupuestos de las administraciones públicas. Pero que va a haber un efecto rebote, eso por supuesto que sí. Y evidentemente, antes de ayer Boni Teruelo, en una jornada similar que a GPIP, con la Asociación de las Islas Baleares, hablaba de que él pensaba que es a partir del 1 de septiembre, a partir de septiembre es cuando de alguna manera se va a poder recuperar una cierta normalidad en los centros de fitness, en las escuelas deportivas, en los colegios, por ejemplo, las actividades extraescolares de los colegios que han desaparecido prácticamente en un año. En casi toda España prácticamente han desaparecido. Y sí que va a haber un efecto rebote, pero no olvidemos que las administraciones son mucho más pobres que antes, que las personas, es verdad que mucha gente, la que ha mantenido el trabajo, ha ahorrado y ahora está gastando más. Hoy la revista esta Palco 23, o no sé qué se llama así, hablaba de un incremento en la compra individual de productos de gimnasia para casa, de actividades deportivas para casa, de pesas, de un incremento muy importante y sí que va a haber un efecto rebote. Como en el tema de las... Sí. Vale, en el tema de las administraciones públicas, solo quiero deciros que en los fondos, en el plan de recuperación y transformación y resiliencia del gobierno español, hay 300 millones de euros para el deporte, 300 millones sobre 70.000
de los años 21, 22 y 23 es el 0,4%, cuando el deporte se mueve en torno al 3% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, no va a haber muchos esfuerzos complementarios en materia del deporte desde las administraciones públicas. Y el efecto, ya digo, de estos 300 millones, desde mi punto de vista, va a ser muy limitado. Que el tema de los deportes al aire libre, a ver, contestando a Noemí, a ver, yo estoy seguro de que van a tener un desarrollo muy, muy importante. Eso no significa que se vaya a dejar de hacer instalaciones deportivas y de que se vaya a dejar de utilizar los centros deportivos, ¿no? Los centros de fitness, por ejemplo, yo creo que la gente que va a volver no es el 100% de la gente que dejó de estar. Es decir, va a haber un 20, un 25% de personas que eran socios de centros que no van a volver a esos centros. Es verdad que se va a ampliar, se va a hacer mucho más amplio la base de personas que van a estar interesadas y por tanto se va a poder recuperar el número de personas inscritas en los centros deportivos. Pero yo cuando digo que el deporte aire libre va a tener una oportunidad, digo que probablemente inversiones que en el futuro se hacían sobre instalaciones convencionales, y si queréis luego hablamos de eso, probablemente tengan que orientarse en el futuro a cosas más de instalaciones menos convencionales. Y en el tema del deporte esencial, luego sobre el tema de FACDE contestaré al final de la charla, un poco de cuáles son nuestros objetivos en relación a FACDE, pero el deporte esencial, de momento, la declaración de deporte esencial, con ser muy importante, porque transmite una notoriedad o una actividad, mientras no se traduzca en cosas concretas y tangibles, no deja de ser un brindis al sol, con todos mis respetos. Quiero decir, yo me creeré que el deporte es esencial cuando el gobierno decida bajar el IVA del 21% al 10%, el IVA de los centros deportivos, por supuesto, pero el IVA de las empresas de servicios deportivos que trabajan con las asociaciones de padres y madres en los colegios, etcétera. Es decir, por tanto, la esencialidad del deporte como concepto filosófico y político está muy bien, pero evidentemente desde el punto de vista práctico hasta que no veamos una realidad tangible de decir que el IVA de los servicios deportivos vuelve al tipo medio, que es al tipo reducido, es el 10%, como tienen otras actividades, pues yo no me lo creeré. No deja de ser una voluntad, una manifestación de voluntariedad, pero nada más. Paula. Paula, no te oímos. Vale, disculpa. Que bueno, en principio no hay más preguntas sobre este bloque, pero si a lo largo de la tarde surge, pues al final haremos una recopilación. Ahora comenzaremos con el segundo bloque, esos criterios de fundamentales en la gestión deportiva que tenemos que tener todos y cada uno de los gestores presentes en nuestro día a día y esa evaluación de los servicios que prestamos y la gestión que hacemos. Bueno, los otros criterios, la forma de complementar un poco lo que serían los aspectos muy concretos o más concretos en relación al tema del COVID, complementarlos con lo que son criterios que ya son actuales y de futuro en la gestión deportiva, desde mi perspectiva, que evidentemente pues tengo una perspectiva parcial y discutible. El primero de ellos, evidentemente, ya lo he dicho, no me voy a extender, pero me parece muy, muy importante que lo sigamos manteniendo como referencia, es el tema de pensar en la salud, ¿no? Es decir, la gente va a seguir haciendo deporte fundamentalmente por la salud. El deporte cumple muchas funciones, ellas es la salud. También está otras funciones que son la diversión. Es decir, yo cuando hago deporte o cuando hago mi deporte y sigo corriendo con la edad que tengo, pues es porque me gusta correr. Aunque sé que para mis rodillas y para mis caderas y para mi espalda, pues probablemente sería mejor que solamente hiciese montaña o hiciese bicicleta o nadase, ¿no? Pero a mí me gusta correr y correr orientación y sigo corriendo orientación, ¿eh? Bueno,
Es una parte, es decir, el deporte tiene una parte, si no fuera bueno para la salud, el deporte también sería bueno en sí mismo, porque es una actividad de juego, de diversión, de placer, y tiene muchos elementos positivos. Pero además resulta que es muy bueno para la salud. Bueno, eso es lo que hoy en día, en el siglo XXI, en el año en el que estamos, es la salud de la actividad física del deporte cumple un papel muy importante en la salud en la salud de la colectividad. Y en ese sentido, eso es lo que creo que va a ser la mayor llamada de las personas al rebote, a la reincorporación de la actividad física, va a estar en la salud. El segundo punto tiene que ver con el tema de las instalaciones y centros deportivos sostenibles. Y aquí lo que quiero incorporar es una frase que he oído alguna vez hace años y que la hemos repetido muchas veces y que se la oí por primera vez a Boni, una reflexión a Boni Teruelo, con quien hablo con mucha frecuencia, como ya veis que lo nombro mucho porque hablamos y pensamos mucho juntos en este tema, que decía algo así como ¿por qué seguimos haciendo instalaciones de los deportes en el siglo XIX, los deportes convencionales, para las demandas de la ciudadanía del siglo XXI? ¿No? Así dicho, pues claro, te llama la atención, caray, dices, pues es verdad. Porque realmente el deporte federado, con ser muy importante, porque tiene 3,9 millones de personas en España, no olvidamos, es decir, bueno, los centros de fitness ya hace años que han pasado al deporte federado como forma de organizada de servicios, porque me parece que estuvieron en el año 2019, España tenía, parece que llegó a 5 millones y medio de personas que éramos socios, clientes, usuarios de un centro vamos a llamarlo de fitness, de actividad física deportiva, frente a 3,9 millones de deportes federados. Pero de 3,9 millones de deportistas federados es muy importante, pero no deja de ser realmente los que hacen deporte en instalaciones regladas de acuerdo a unas normas de unas federaciones, no llega al 5% de la población española. Y sin embargo seguimos priorizando siempre las instalaciones, vamos a decir, de tipo convencional, de las federaciones, las piscinas. Claro, es que si usted hace una piscina, si no hace una piscina de 50 metros o de 25 cubierta, pues ya no se puede hacer una competición. Dice, bueno, pues igual no pasa nada, porque puedo hacer una piscina de otra manera si mis objetivos no son de hacer competición. En fin, bueno, todo ese debate sobre el papel de la incidencia de las normativas federativas en el diseño de instalaciones y centros deportivos, que sobre todo tienen que ser funcionales, adaptados a las demandas, adaptadas a las edades, adaptados a los perfiles de las personas que la van a utilizar, no exclusivamente a los deportistas provenientes del mundo federado, e instalaciones también polivalentes en el sentido de que sean fáciles y estén preparadas para cambiar. Es decir, las instalaciones deportivas que podamos diseñar hoy o podíamos diseñar hace 10 años, quizá no sean las adecuadas dentro de 10 años. Es decir, el deporte es un sector innovador que va evolucionando y las instalaciones deben de hacerse preparadas para cambiar y para cambiar fácilmente y con muy poco gasto. Y sobre todo, hacer instalaciones bien ubicadas. La ubicación de una instalación en el territorio, en un municipio, es la base fundamental para el éxito de esa instalación. Eso evidentemente lo saben las iniciativas privadas y de carácter económico de las instalaciones. Ya hace muchos años que saben que la ubicación y la accesibilidad en el territorio es la base del éxito de una instalación. Y las instalaciones sean sostenibles económicamente. Por supuesto, en el sector privado las instalaciones son sostenibles económicamente, porque si no lo fueran desaparecería, pero también sostenibles económicamente en el sector público. Es decir, las administraciones públicas se enfrentan a unas demandas de esfuerzo económico para hacer frente a otros sectores, por supuesto la salud, por supuesto el cuidado de los mayores. Va a haber unos ámbitos muy importantes de necesidades básicas en las cuales probablemente la actividad física y el deporte, si no somos capaces de convencer a las autoridades, sobre todo de salud, no vamos a estar. Y entonces, en ese sentido, las instalaciones deportivas tienen que buscar una sostenibilidad económica adecuada, me estoy refiriendo a las instalaciones públicas.
y también sostenibles medioambientalmente. Evidentemente, las instalaciones deportivas consumen agua, consumen energía, consumen productos químicos, pesticidas. Bueno, las instalaciones deportivas son instalaciones en las cuales es muy importante todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y el cuidado de la sostenibilidad medioambiental. Bueno, el tercer punto, también lo he dicho mil veces en charlas, en otras situaciones y en cursos de formación, etcétera, que es la importancia de las personas en nuestras organizaciones, ¿no? Porque realmente lo que diferencia a una empresa, a una organización deportiva o de cualquier otro tipo de otra, son las personas. Es decir, las instalaciones, evidentemente, tú las puedes comprar, puedes invertir en las instalaciones, pueden tener la mejor tecnología, las mejores máquinas, el mejor pavimento, pero donde realmente hay que poner el esfuerzo y donde realmente la calidad de una organización y el servicio que da una organización está en las personas. Y la gestión, como sabéis, la gestión de las personas es la parte más difícil de la gestión, del tipo que sea. Es decir, las personas que dirigen y gestionan organizaciones, fundamentalmente lo más significativo, lo más importante, lo más difícil y normalmente lo que menos se enseña en las escuelas, en las facultades o en las escuelas de negocios, bueno, ahora más, es precisamente la gestión de las personas. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con impulsar el capital humano, mejorar la formación de los empleados, políticas de descentralización y de delegación de competencias, etcétera. Es decir, todo eso va a seguir siendo importante. De ahí también que todo lo que tiene que ver con la preparación, la formación, la regulación de determinadas actividades profesionales, etcétera, en el mundo de la gestión, el mundo del deporte y de las actividades deportivas, evidentemente, cada vez es también fundamental. El cuarto punto sería la calidad de la gestión deportiva. Eso es todo. Las nuevas infraestructuras y la calidad del servicio genera nuevos comportamientos en los usuarios. Es decir, si tú a las personas les das servicios de calidad, la gente se comporta adecuadamente con esos servicios de calidad y generas un círculo de mejora y de mejora de servicio y de comportamiento de los usuarios. Si tú a los usuarios les das mala calidad, malos profesionales, malas instalaciones, mala organización, los usuarios, evidentemente, o tus clientes o tus socios se irán. Y evidentemente la calidad, es decir, el que no tenga calidad no continuará. Es decir, lo cutre desaparecerá. Por lo tanto, cada vez vamos más a la calidad como que ya es un concepto viejo, que hace ya 20 y tantos años que hablamos en nuestro país de la calidad y de los modelos de gestión de la calidad y de la evaluación de la calidad y la percepción de la calidad. Es decir, no es un tema nuevo, pero es un tema continuo. Es decir, frente a la competencia, que cada vez va a ser mayor y cada vez es mayor, evidentemente la calidad va a seguir jugando un papel muy importante. El quinto lugar tiene que ver con el tema de la necesaria evaluación de las políticas públicas. De alguna manera, las personas que trabajan en administraciones públicas, con administraciones públicas o para el sector público, es decir, que pueden ser personas que trabajan en el ámbito de la administración o personas que trabajan con empresas en la administración o en concesiones, etcétera, deberíamos hacer yo creo que es urgente que hagamos una evaluación de lo que hacemos, ¿no? Llevamos fundamentalmente 40 años, desde que en el año 79-80 los ayuntamientos democráticos en España fueron los principales impulsores de la generalización de la actividad física y el deporte, que luego ha dado lugar a un desarrollo también muy importante del sector privado y del sector comercial, pero me da la sensación de que todos hemos perdido un poco de motivación, gestionamos un poco muchas veces lo mismo, no salimos de ese círculo de la rutina diaria, no incorporamos nuevos proyectos y nuestro impacto social en comparación con el coste económico que tienen hoy en día muchos de los servicios, instalaciones y actividades que hacen las administraciones públicas deberían de ponerse en una balanza y evaluar un poco mejor cuál es realmente el resultado y la eficacia y la eficiencia del dinero público que se está gastando, bien sea porque lo hace la administración pública o bien porque
sea porque lo hace a través de una empresa, de una concesión, de una empresa privada. En sexto lugar, sí que es muy importante el tema, yo le sigo dando mucha importancia al tema del asociacionismo deportivo, que es una de las características del modelo deportivo de los países occidentales, de Europa, donde nosotros nos movemos, ¿no? O sea, distinto de los americanos, es distinto de los norteamericanos, me refiero, y es distinto de Asia y de otros lugares. Y está basado en el asociacionismo. En España tenemos 60.000 clubes que forman parte de las federaciones deportivas, federaciones autonómicas fundamentalmente, de clubes de base, clubes populares, etcétera, que evidentemente no son los que salen en la televisión, no son los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol son muy importantes también, la Superliga es muy importante, pero hay 60.000 clubes y casi 1.000 federaciones autonómicas pequeñas que de alguna manera son una célula base de la estructura deportiva de este país y va a seguir siéndolo. Es decir, yo hace 20 años o 30 años ya oíamos a García Ferrando hablar de la crisis del deporte federado, de la crisis del modelo asociativo, y bueno, y sigue habiendo 60.000 clubes. Quiero decir, y al frente de cada club hay 4, 5, 6, 7 personas voluntarias, 2, 3, 4 personas profesionales entrenando o haciendo actividades. En fin, es una estructura muy importante. Y sí que es verdad que hay que ayudar a los clubes y a las federaciones a que mejoren su gestión y su funcionamiento, porque hoy en día los clubes fundamentalmente lo que son entidades de carácter administrativo que sí que gestionan licencias, que compran material, alquilan pues las instalaciones municipales donde tienen que entrenar y luego tienen que competir, organizan el viaje del equipo a los pueblos cuando va a jugar. En fin, son, vamos a decir, entidades muy con carácter administrativo, entre comillas. Y deberíamos de ayudar a los clubes también dándoles responsabilidades en temas de gestión, de alguna manera en mejorar, en pasar a ser entidades de servicio, es decir, pasar de ser entidades administrativas a ser actividades de servicio, porque de alguna manera la asunción de responsabilidades en la gestión de instalaciones, de programas, de actividades, etcétera, hace madurar más a las organizaciones. Este es un modelo que en Cataluña, que con todos los problemas y toda la situación y tal, pues sigue siendo un referente en el deporte español, desde hace ya muchas decenas de años, ha tenido un éxito, o por lo menos parcialmente ha tenido éxito en muchos clubes y en muchas entidades. Y por lo tanto a los clubes no ayudarles solo dándoles subvenciones, como a veces se hacen en ocasiones, sino a través de estos cambios, de un mejor aprovechamiento, un nuevo enfoque del asociacionismo. Y el último punto que quería hablar, antes de cerrar ya el segundo bloque, es más una invitación a trabajar con la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2015 se formula, por la ONU, lo aprueban la ONU y 200 países, etcétera, la Agenda 2030, que está formada fundamentalmente por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más de 100 estrategias vinculadas o asociadas a cada uno de estos objetivos. Y aproximadamente solamente en el último año y medio en España estamos oyendo hablar de objetivos de desarrollo sostenible y deporte, y con carácter general. Se empezó pues a finales del año, a mitad del año 19, en el año 20 en vuestro congreso se iba a hablar de estos temas también. Ha habido ya muchas iniciativas, muchos cursos, gente que se ha especializado, hay páginas, hay programas muy interesantes, que en los 2 últimos años hemos empezado a hablar de objetivos de desarrollo sostenibles aplicados al deporte. Y los objetivos de desarrollo sostenible, a ver, no son un programa político, es decir, o no debe de verse como una estrategia política, sino como una forma de enfocar de una manera transversal nuestras políticas públicas y privadas hacia lo que va a ser necesario para el mantenimiento del ser humano en las próximas décadas, ¿no? Entonces, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible,
que marca la ONU y que deberían de ser un poco la referencia de la actuación no solo de las entidades públicas, también de las empresas comprometidas socialmente. Aproximadamente hay 8 objetivos que tienen una influencia directa, muy directa, sobre la actividad deportiva o la actividad física y el deporte. De tal manera que nosotros, es decir, tenemos una oportunidad y los gestores del deporte deberían de trabajar con estas perspectivas de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible a sus actividades diarias. Es decir, pongo 4 ejemplos. Si yo estoy haciendo actividades pongo por ejemplo un ayuntamiento o un club deportivo, actividades de salud orientadas hacia mis socios o hacia mis ciudadanos, evidentemente todo lo que tenga que ver con actividad física y deporte orientada a la salud, al mantenimiento físico de la forma, etcétera, etcétera, estoy trabajando el objetivo número 3, salud y bienestar. Si yo pongo en marcha programas de impulso al deporte en la mujer, que ya lo he dicho alguna vez y no tengo mucho éxito, es, en mi opinión, el principal desequilibrio del modelo deportivo español y de la estructura deportiva en el deporte español es la desigualdad en el acceso a la práctica deportiva organizada, me refiero fundamentalmente al deporte federado, al deporte organizado en torno a clubes y federaciones, es la desigualdad en el acceso a la práctica deportiva entre hombres y mujeres. Solamente deciros que de los 3,9 millones de personas que tenemos una licencia federada, el 23% son mujeres y el 77% son hombres. Es decir, nos hemos movido desde hace 30 años o 35 años en esos porcentajes entre el 20 y 22, 23% de mujeres y 77 a 80% de hombres. Es decir, es una desigualdad muy importante, a pesar de que, como sabéis, los éxitos del deporte femenino en el deporte español son muy importantes, son mayores que los de los hombres en número de medallas, en Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos, etcétera. Y ese éxito deportivo enmascara además una realidad de desigualdad muy importante que tiene su inicio en la escuela, es decir, porque hay encuestas, la encuesta de hábitos deportivos de los españoles, hábitos deportivos de los escolares españoles que hizo el Consejo Superior de Deportes hace 8 o 9 años, que es un estudio fantástico sobre 20.000 escolares y que está aparcada y que casi nadie ha leído ni nadie ha hecho caso, ya te identifica cuáles son los elementos de esa desigualdad que producen esa desigualdad de género y la pérdida el abandono de la práctica deportiva en las chicas a partir de unas determinadas edades, etc. Es decir, si nosotros, vuelvo otra vez al origen de la diapositiva, desarrollamos actividades de promoción del deporte en la mujer, de igualdad de acceso, de programas específicos y medidas de apoyo a la participación de las chicas y mujeres en la actividad deportiva organizada, estaremos contribuyendo al objetivo número 5 de la igualdad de género. Si nosotros tenemos nuestros trabajadores con su titulación adecuada, con su formación, una remuneración, nosotros con el servicio, itinerarios peatonales, senderos, carriles bici, etcétera, o promovemos actividades de las entidades, de los centros de fitness privados que hagan actividades al aire libre los fines de semana en el municipio, en la ciudad, en la plaza, en un parque, etcétera, estaremos contribuyendo al objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, que uno de los elementos fundamentales para reorientar de manera y motivar una mejora en las cosas que las entidades públicas hacen, y ya digo, no solamente las públicas, sino también las privadas asociativas y las privadas de carácter comercial o empresarial, es darle un poco la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que nunca tenemos ahora una oportunidad, después de la pandemia y después de que el ser humano y las personas somos conscientes de la fragilidad
nuestra especie y del territorio en el que habitamos, yo creo que es una oportunidad fantástica para que el deporte se incorpore plenamente a este objetivo de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ya con esto termino. Y bueno, y estoy ya a vuestra disposición para intentar comentar cosas de FACDE. Pues bueno, Fernando, muy bonito el guiño de terminar como ibas a comenzar el año pasado en nuestro congreso. Bueno, aquí sí se ha generado más inquietud por parte de los asistentes. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas y así tú quizás a lo mejor las puedas contestar algunas de forma conjunta o en particular. La primera, ¿confías en el binomio actividad física, deporte y salud que venga apoyado desde una ficha financiera desde las administraciones públicas? Otra, ¿debe adaptarse el servicio público deportivo a la oferta virtual? ¿De qué manera? ¿Cuánto esfuerzo se debe hacer en ello? ¿Los ayuntamientos a la práctica de determinadas modalidades? ¿Cuánto en detrimento se supone para otras modalidades menos atendidas? Esta es de nuestro compañero Pedro, que siempre está, como digo yo, intentando, como decía Boni Teruelo, hay actividades que siguen arrastrándose del siglo XIX y otras que ya tenemos que adaptarnos al siglo XXI. Debido a cada vez más las exigencias demandadas de servicios deportivos, su profesionalización, así como instalaciones, materiales, etcétera, ¿crees que pueden subir las tarifas de los servicios deportivos en un futuro? Otra, ¿crees que dar subvenciones, dinero público, es sinónimo de éxito en una política pública de subvenciones? Y la última, el liderazgo en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible debe ir de las manos de las administraciones públicas, pero ¿crees que los gobiernos lo tienen claro? ¿Que están dispuestos a arrimar el hombro? Bueno, a ver, voy a intentar, bueno, a ver, tengo una opinión, pero evidentemente no llego a todo y no conozco todas las cosas. Yo voy a dar mi opinión. A ver, el binomio, bueno, binomio son actividad física, deporte y salud. La primera pregunta era si creía en el binomio. Repíteme la. A ver, el deporte es una actividad, y yo cuando hablo de deporte hablo el deporte en el sentido de la Carta Europea del Deporte de 1992. ¿Eh? En 1992 los ministros del deporte y otras gentes se reunieron y aprobaron una Carta Europea del Deporte que da al deporte un concepto muy amplio, con muchos subsistemas. Es decir, el deporte va desde Cristiano Ronaldo jugando en un equipo profesional de fútbol a cuando yo me iba con mis hijas a jugar o con la bicicleta al parque y vamos a hacer deporte. ¿Vale? Es un concepto sociológico donde se incorpora un montón de actividades completamente distintas, pero bueno, a nosotros ya nos viene bien, a los profesionales de la gestión deportiva ya nos viene bien que el deporte sea esa especie de cajón desastre donde a veces metemos muchas cosas. Porque bueno, hoy en día estamos trabajando en un sitio, pero igual dentro de un año estamos trabajando en otro. Y podemos trabajar en un ayuntamiento, pero podemos estar trabajando en un equipo profesional o en una empresa o organizando eventos. Es decir, por lo tanto, entonces, que la actividad física, el deporte y la salud vayan cada vez más de la mano. A ver, yo tengo que confiar en que sí, tendríamos que intentar ser optimistas. Es decir, a raíz de la pandemia sí que hemos oído a las autoridades sanitarias del Estado, al anterior ministro, a la ministra Canaria no la he oído todavía hablar de ese tema, pero sí el anterior ministro de la necesidad de invertir mucho más en prevención en salud que en curación, que en servicios sanitarios, sino en prevención de la salud y por lo tanto nuestros servicios de salud, que son fantásticos, están orientados fundamentalmente hacia el aspecto de curar, o sea, de curar y curar al enfermo, curar al paciente, los hospitales y tal, y no a prevenir. Es decir, a prevenir dedicamos muy poquitos recursos. Si somos capaces de convencer al Ministerio y a los servicios de salud de las comunidades autónomas, pues igual logramos algo, pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Yo cada vez que me llega un artículo
este último que ha llegado publicado en la revista británica de medicina del deporte sobre un estudio de cómo el COVID ha afectado a las personas activas físicamente o inactivas físicamente, que se ha hecho sobre 40.000 personas contagiadas de COVID en California, pues yo se lo he enviado al número 2 del Salud de Aragón, que es amigo mío, pues se lo he enviado a ver si lo convenzo. Pero evidentemente no va a ser muy fácil convencer a las autoridades de salud de destinar recursos a este. Bueno, el servicio público del deporte virtual. Bueno, yo soy más de la vieja escuela y aunque sí que la parte virtual me pasa un poco como lo de los denominados eSports, que generaría otro debate muy largo y donde además en Canarias siempre me acuerdo que hace un par de años hubo mucha polémica, ¿no? Yo lo virtual lo veo como complementario, pero no como lo fundamental. Es decir, la actividad física del deporte está basada en la experiencia motriz, fundamentalmente la experiencia motriz de las personas, y es muy difícil sustituir a través del tema virtual. Que la actividad del fitness de manera virtual, de manera complementaria, puedas siempre de manera complementaria pueda hacerse, pues televisiones conectadas, tenemos pequeñas pesas y tenemos gomas y todo eso se va generalizando. Pero el servicio público se virtualice, yo no veo, o sea, no pertenezco a la generación que entiende, que pueda entender ese tema. Bueno, ¿por qué se apoya a unas modalidades más que a otras? No sé, Pedro, qué decir exactamente a qué modalidades te refieres o no, pero es verdad que no todos los deportes ni todas las modalidades deportivas son iguales. Es decir, yo cuando he estado en puestos de responsabilidad en administraciones públicas y me venían, pues no sé, de un deporte, me decían, no, usted es que subvenciona más al atletismo que al karate. Claro, pues yo le decía, pues sí, pues con todos mis... la política deportiva, hay deportes que desde el punto de vista de la política deportiva para un gobierno pueden ser más prioritarios y más educativos y tener más componentes más importantes que otros, socialmente, culturalmente o de otras características, ¿no? ¿Por qué no usted no subvenciona al boxeo? Porque, bueno, pues dentro de la política puede estar decir, oiga, yo no subvenciono al boxeo porque no me parece adecuado. Quiero decir que muchas veces, y esto lo enlazo un poco con las subvenciones, las subvenciones son, con la pregunta de las subvenciones son un elemento fundamental en las políticas de incentivo y de promoción de muchas actividades, ¿no? El problema es que cuando al final todo se basa en las subvenciones, es decir, si al final la vida de un club o de una asociación o de una entidad deportiva se basa fundamentalmente en una subvención pública, realmente, bueno, pues eso no se va a poder sostener. Es decir, las subvenciones, la tendencia a las subvenciones va a ser cada vez a disminuir. Es decir, por lo tanto, los clubes y las entidades deberán buscar fórmulas de generar ingresos, de generar recursos, bien con patrocinios, bien con la aportación de sus socios o bien con la gestión de otros activos o de otras actividades. Pero las subvenciones, la tendencia cada vez se ponen más pegas, cada vez es más difícil justificar, cada vez es más difícil presentar proyectos, etc. Tarifas, ¿subirán las tarifas? No me cabe duda de que subirán las tarifas. El deporte vale mucho más de lo que cuesta, ya. También esto lo dicen mucha gente. Y por lo tanto, las tarifas van a subir. Es decir, porque entre otras cosas vamos a tener que ir a modelos de organización de pequeños grupos, como he comentado antes. Todo va a ser un poco más caro, las medidas de seguridad, de esponjamiento, los aforos limitados, etcétera, van a llevar a un encarecimiento de la actividad. Pero cuando uno analiza realmente, el otro día yo ponía el ejemplo de mi club. En mi club en Zaragoza yo voy a un gimnasio al mejor o al segundo mejor de Zaragoza y pago 60 euros al mes, ¿vale? Bueno, pues puede parecer una cantidad muy elevada, pero si voy 3 veces a la semana,
pues realmente entre 13 veces, al final es un pincho de tortilla y una caña. Cada vez que voy al gimnasio es lo que me cuesta, es un pincho de... Eso depende de un tema de prioridad. Es decir, yo no me compré una bici de 1.000 euros. Tengo una bici vieja hace 20 años que ahora he arreglado por ciento y pico euros, quiero decir. Y no tengo un coche de 40.000 euros. Puedo ir con un coche de 20.000 euros sin ningún problema. Es un problema, un tema de muchas veces de prioridad. Pero sí que las tarifas van a tener que subir bueno, y si hay calidad y hay buen servicio, yo creo que eso no es. Y bueno, y el tema del liderazgo en las administraciones públicas, en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues yo no confío mucho. A ver, yo creo que en estos momentos, a ver, hay realidades distintas, pero a nivel del Estado, por ejemplo, sí que puedo decir que en los últimos años, varios años, no ha existido un liderazgo del Consejo Superior de Deportes en muchas de estas políticas. Es verdad que el Consejo Superior de Deportes tiene unas competencias limitadas en relación a la actividad normal de la ciudadanía, ¿no? Es decir, son las federaciones grandes, los grandes clubes, las ligas profesionales, todo. Entonces el Consejo Superior de Deportes sí que sale. Pero a todo el mundo considera que aunque no tenga unas competencias formalmente administrativas, sí que tiene una cierta capacidad de liderazgo que no está sabiendo ejercer. Y evidentemente, pues bueno, yo al Consejo Superior de Deportes no le he visto hablar de objetivos de desarrollo sostenible, ni de editar productos para su difusión, ni de participar, ni de dar mensajes, en fin, no. En las comunidades, pues depende de muchas comunidades. Luego la mía no, pero por ejemplo, cuando Ñito el otro día me hablaba y vi en la prensa que vuestro presidente de Canarias, había recibido a un grupo de la plataforma Mar Deporte y le habéis presentado las medidas, etcétera. Bueno, pues eso no es normal en otros sitios. Es decir, no sé si lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal, lo habrá hecho porque políticamente es muy rentable y sale en la foto, que eso forma parte del juego político, pero ya te digo yo que, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, que el director general de deportes y tal hable de los objetivos de desarrollo sostenible o alguien hable, pues nadie habla de eso. Entonces, quiero decir que el liderazgo de las administraciones públicas, pues bueno, pues es que tenemos unos líderes a veces en las administraciones públicas que están un poco desarbolados por otras preocupaciones y por otros casos. Bueno, no sé si he contestado a todo, no sé si he contestado todo bien, mi opinión. Fernando, creo que vamos llegando ya casi, como digo yo, a la recta final para que todos aguantemos esta tarde interesante que tenemos compartida contigo. La charla esta tarde, una de las preguntas que generó, que fue José Hernández, era que cuáles iban a ser los objetivos o la estrategia a seguir en esta próxima legislatura que tú lideras en FACDE. Y lo uno con la situación que AKGD vive en esta mitad de legislatura, y ya el próximo año hay nuevas elecciones en nuestra organización. Y con esta pandemia, pues han surgido movimientos asociativos en nuestra comunidad, que tú acabas de mencionar, a la plataforma Más Deporte Canarias, que han hecho que ante la adversidad nos unamos los gestores deportivos en el ámbito de lo público y de lo privado, con un objetivo claro. Creo que es la reivindicación de la gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias y que seamos parte siempre de esos comités o mesas de expertos donde se debate cuáles van a ser las políticas a seguir en lo público, sobre todo a nivel regional, insular y local. Hemos tenido la suerte de que el presidente del gobierno aquí en Canarias ha pasado por todos estos estamentos. Creo que eso lo hace tener gran empatía con los temas a tratar desde nuestro sector y es una oportunidad para nosotros para poder aprovechar y trasladarle todas esas necesidades e inquietudes y obviamente intentar que se lleven a cabo. Nosotros lo que queremos saber es cuál es tu opinión en el movimiento asociativo en este momento, a nivel general y en particular FACDE y las asociaciones de gestores de todo el territorio nacional ante, como digo yo, esta nueva normalidad. ¿Vale? Gracias. A ver,
después del verano, porque ya nos acercamos del verano, la gente, que todos queremos ver el 70% de las personas vacunadas, queremos que nos quiten la mascarilla. Es decir, con el nuevo curso, con la rentrée, habrá un revulsivo. Y yo creo que precisamente es más necesario que nunca el hecho de asociarse y de que las personas que trabajan, en nuestro caso, en el mundo de la gestión del deporte, pero yo me refiero también a otros colectivos que trabajan profesionalmente en el ámbito del deporte, como son los médicos deportivos, o como son los investigadores, o los economistas, o los del derecho del deporte, etcétera. Gente que genera conocimiento, que son profesionales del deporte desde una perspectiva distinta del deportista y del entrenador, que es prácticamente lo que muchas veces se conoce solo del mundo del deporte, que genera conocimiento, que nos asociemos en este momento que es fundamental. ¿Por qué es importante esa asociación? Bueno, pues porque primero hay que estar en los agentes que forman parte, hay que estar con los agentes y formando parte de los grupos que toman parte en las decisiones de la política deportiva. Es decir, estamos en un momento, y ese es uno de los, lo enlazo un poco con los objetivos de FACDE, de tener un poco más de notoriedad y presencia en los retos que tiene el deporte español en los próximos años. Si alguien habéis leído el componente 26 del plan de resiliencia, el plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos, etcétera, el componente 26 es el de deporte, pues ahí cuando se habla de las medidas estructurales, se vuelve a hablar de una nueva ley del deporte, que aunque es de ámbito estatal, condiciona y modifica e influye en las leyes de ámbito autonómico. Se habla de la regulación del ejercicio profesional de determinados profesionales del deporte, que ya hubo un periodo de información pública sobre el que FACDE hizo unas alegaciones que las podéis tener en la página web. Está el tema del IVA, evidentemente, es decir, la rebaja del IVA es una batalla fundamental, porque dicen, no, es que los gimnasios, el IVA afecta a los gimnasios de lujo, al no sé qué. Bueno, el IVA afecta a muchísima gente, es decir, las empresas que prestan los servicios deportivos en los centros educativos, en miles de centros educativos públicos de nuestro país, esas empresas contratadas muchas veces por el centro, pero la mayoría de las veces por las AMPAs, las asociaciones de padres y madres de los centros, también pagan el IVA del 21% que repercute al final en el niño o la niña que hace gimnasia rítmica, que hace baloncesto, que hace una actividad. Es decir, que realmente el IVA es un y ante el reto también que habéis comentado y que hemos comentado de la necesidad dentro de las políticas de prevención de salud pública esos retos que va a tener el deporte español, nosotros tiene que tener notoriedad. Y si eso lo trasladas al ámbito autonómico, pues es lo que ha ocurrido con la plataforma Más Deporte. Es decir, habéis sido capaces ante una situación de dificultad tremenda derivada de una pandemia y a lo mejor también por una especie de olvido de nuestras administraciones públicas hacia el tema del deporte, de uniros con las federaciones, con deportistas, con las empresas de servicios deportivos, los gestores del deporte y bueno, pues y tener un y en ese sentido, bueno, pues yo diría o en las asociaciones autonómicas es, por ejemplo, evaluar o poner en valor quiénes somos y a quién representamos. Es decir, FACDE tiene las asociaciones que conforman FACDE, porque no FACDE es la asociación de las 12 asociaciones, la asociación de segundo grado de las 12 asociaciones. Quien tiene los socios y socias sois vosotros. Pero las asociaciones que conforman FACDE el otro día tenían 1.350 y tantos socios. Pero es que esos socios y socias trabajan en ayuntamientos, en empresas, en gimnasios, en centros educativos que tienen presupuestos millonarios.
sea, no hemos, por ejemplo, no hemos que próximamente los 1.500 personas, los 1.500 socios y socias de FACDE, de la asociación de FACDE, sus organizaciones, cuál es el peso económico y cuál es el porcentaje del económico del deporte que representan, ya digo, desde el punto de vista económico, porque igual estamos hablando de miles, de que las personas que trabajamos que somos socios de las asociaciones de FACDE, pues igual tenemos una capacidad de decisión e de incidencia en 10.000, 15.000 o 20.000 millones de euros que se mueven en torno al deporte. Quiero decir, no hemos puesto en valor todavía, no sabemos lo que representamos. Bueno, eso tiene que ser uno de los elementos fundamentales. Y un poco por resumir también lo que ha comentado antes el primer interviniente sobre cómo la propia FACDE puede mejorar la industria, evidentemente nosotros, o sea, FACDE será lo que las asociaciones que forman FACDE lo quieran que sea. FACDE no es un elemento fuera de lo que es AKG, de lo que es AGESPORT o de lo que es AJPIB o lo que es JEPAC. O sea, y tiene que ser lo que las asociaciones quieran. De ahí es muy importante que las propias asociaciones vuelvan a recuperar, sobre todo, vuelvan a recuperar el peso que tenían anteriormente. En la medida que las asociaciones sean más potentes, evidentemente FACDE tendrá mucho más peso. Evidentemente, nosotros ya estamos intentando posicionarnos en determinados aspectos muy concretos que el día 1 de julio tendremos la posibilidad de explicar en una asamblea con los presidentes, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar, pero también digo que no es fácil y que de alguna manera nuestro peso dependerá de lo que nos sepamos mover y de la fuerza que tengamos. Si en lugar de 1.500 somos 3.000 y en lugar de pesar 5.000 millones de euros pesamos 10.000, pues evidentemente jugaremos un papel más importante. No sé si hay más preguntas. Bueno, Fernando, creo que preguntas en este bloque, yo creo que es más bien escuchar cuál es tu posicionamiento y el de FACDE acerca de los próximos años. Y bueno, ya nos comentarás el 1 de julio este plan estratégico que vamos a seguir de aquí en adelante. Que sepas que desde AKG y desde Canarias, inclusive me consta que desde Más Deporte Canarias, estaremos ahí para dar músculo a FACDE y cositas que hacer. Agradecerte enormemente la intervención de hoy, tu predisposición como siempre. Creo que los temas a tratar hoy, el efecto COVID y el posicionamiento de los gestores, cómo evaluar o cómo hacer en nuestros criterios de gestión deportiva del día a día, tanto en lo público como en lo privado, y el movimiento asociativo, que es el cual nos une, nos conoció y seguiremos trabajando juntos, hacen que por lo menos desde Canarias nos motivemos más, reforcemos nuestras fortalezas y empecemos a trabajar con esas pequeñas debilidades que creo que todos saldremos adelante lo más pronto que tarde. Nada más, a todos los que han estado ahí, muchísimas gracias. Esperemos que esto sea un efecto multiplicador, siempre AKG de suma, pero como decía Fernando, si tenemos cerca de 100 socios en AKG y crecemos cada día más y Más Deporte Canaria nos acompaña, creo que FACDE será más grande y al final todo redundará en el beneficio del servicio o los servicios que les prestamos a nuestra ciudadanía. Pues nada, Fernando, de nuestra parte, muchísimas gracias en nombre de toda la Junta Directiva y de todos estos amigos y conocidos que tienes en Canarias, tanto por aquí, hace un test COVID, ya que podemos hacer turismo, podemos ya cruzar el charco y empezar a relacionarnos, a ese contacto social, porque creo que, como tú decías, las nuevas tecnologías acompañan, complementan, pero nuestra actividad creo que tiene ese algo más, ese tercer tiempo, ese contacto, esa vida social que es la que todos ahora echamos de menos y esperemos que con seguridad empezamos progresivamente pues a eso, a aumentar la práctica deportiva y a mejorar nuestros servicios. Pues nada, como tú quieras, despídete de todos nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, sé que me ha pasado antes Paola me ha pasado antes el listado de inscritos y sé que hay buenos amigos y amigas de hace muchos años. Bueno, pues nada, saludar sobre todo a Chico, que no está Chico, que no siga corriendo más, que no siga perdiendo peso, porque va
va a desaparecer. Las últimas fotos que lo vi estaba muy delgado. Y bueno, y nada más que eso, que yo también espero poder ir pronto a Canarias. Primero quiero ir además de vacaciones, porque va a ser probablemente uno de los sitios donde muchas personas de la península vamos a ir cuando podamos salir con normalidad. Pero bueno, sobre todo, pues nada, insistir en el momento, en la oportunidad que tenemos de impulsar y de renovar y de dar una fuerza mayor al asociacionismo. Estamos en un momento histórico y a partir de septiembre va a ser un momento histórico de recuperación del deporte y ahí tendríamos que jugar un papel de presencia en el nivel autonómico, por supuesto en Canarias y a nivel del Estado. Nosotros lo vamos a intentar, no es fácil, porque no es fácil encontrar el interlocutor, pero tenemos que hacerlo. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.